Dicho eso, vamos a ver diccionario. Entonces vamos a ver, ya en el fondo como los PowerPoint y ese tipo de cosas no tienen mucho sentido porque ya como estamos muy metidos en el código, veámoslo directamente en la máquina para ver cómo va funcionando esto. Entonces lo que vamos a revisar hoy día son diccionarios. Obviamente ustedes me pueden ir acompañando ahí en la medida que vamos desarrollando este código. Le voy a dar un puntito más quizás de zoom para que se alcance a visualizar. ¿Ya? Ahí, diccionario. Ya, entonces la idea del diccionario es la siguiente. Un diccionario siempre funciona también en una estructura de datos, pero se basa en el siguiente concepto. Clave, valor. Ahí le puse clave, dos puntos, valor. ¿Cuál es la idea del diccionario clave, valor? En el fondo, en las listas, y eso porque es bueno como contrastarlo con las listas. En las listas nosotros qué es lo que teníamos? Básicamente una serie de elementos que se guardan en la lista y cada elemento tiene una posición, ¿no es cierto? Un índice que le llamamos. Entonces el primer elemento está en el índice 0, el segundo elemento está en el índice 1, la lista tiene un largo, a la lista tú le puedes agregar elementos, etc. ¿Ya? Entonces la única forma de encontrar un dato en una lista es ir recorriendo posición por posición en la lista y preguntando si el dato está ahí o no, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, supongamos que tenemos una lista de nombres de personas, ¿ya? La única forma de saber si el nombre Juan está en la lista es ir por cada uno de los elementos de la lista y preguntando si el valor ahí es o no es igual a Juan. Es la única forma. Entonces, si el nombre Juan está al final de la lista, obviamente lo van a encontrar una vez que lleguen al final. ¿Ya? Entonces, esa es como, entre comillas, un poco la desventaja que tiene la lista. ¿Ya? Entonces, la lista, claro, puede ser buena para almacenar cierto tipo de datos, pero para otros casos no. Entonces, como alternativa están los diccionarios, que sirven para otro tipo de cosas. Ya, en general los diccionarios en el fondo uno los usa cuando quiere en el fondo, almacenar datos que se pueden ordenar por este concepto de la clave y el valor. ¿Ya? La clave en el fondo es como una suerte como de llave maestra que te permite acceder rápidamente a un dato. ¿Ya? Entonces la clave, por ejemplo, puede ser igual como funciona un diccionario en papel. En este caso, en un diccionario en papel, la clave vendría siendo la palabra y el valor vendría a ser como el significado que está escrito ahí en el diccionario. Eso es todo. Entonces, si uno quiere saber el significado de una palabra, en realidad busca la palabra, ¿no es cierto? Y después automáticamente tendrías el significado correspondiente. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la idea que hay detrás. Ahora, hay un detalle acá. Se fijan, cuando uno toma un diccionario en papel, la palabra aparece una pura vez en el diccionario, pues no está repetida. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, si uno busca el significado, por ejemplo, de, no sé, por ejemplo, el significado de la palabra silla, ¿ya? La palabra silla aparece una pura vez en el diccionario, no aparece dos veces. La palabra silla sí puede tener a lo mejor más de una definición, pero la palabra silla aparece una pura vez en el diccionario, ¿ya? Entonces lo mismo pasa con las claves. Las claves aparecen una única vez en el diccionario. No pueden haber claves repetidas. Entonces eso es como una primera definición. ¿Ya? ¿Una consulta, profe? Dígame. Una clave, pero el valor pueden ser varios datos. Por Sí, ejemplo, se organizan así, ya. Esa es la primera definición, se organizan así, clave-valor, ¿no es cierto? Todos los diccionarios tienen como este concepto de una clave y un valor. Después, segunda definición, las claves no se repiten, son únicas, ¿ya? Y tercero, el valor puede ser de diferente tipo. Cuando hablamos de tipo, estoy hablando como de tipo de datos. Entonces, por ejemplo, un valor puede ser... ¿podemos poner varios valores en la clave? sí, puede ser por ejemplo, un INT. Podría ser, por ejemplo, un STR Todos juntos. o una lista. Un valor también podría ser una lista. ¿Cachai? Una lista de cosas, por ejemplo... Disculpe, ¿puede estar todo dentro del mismo diccionario? puede estar todo dentro del mismo diccionario. Sí, Claro. sí, puede De la estar misma todo. palabra clave. De la misma palabra clave. Ya. Por ejemplo, suponte una clave como tamaño,
¿cachai? Tamaño. Entonces tamaño puede ser S, M, L, XL, no sé, por tamaños de ropa, ¿cachai? Entonces, para tamaño hay como varios valores posibles, ¿cachai? Puede ser S, M, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si yo saco la clave tamaño, en el fondo puedo devolver una lista con esos valores, por ejemplo, con S, M, L, en fin. Ya, vamos a hacer ejemplo, pero quiero que nos quedemos primero con esos tres elementos clave. Un diccionario se organiza así. Siempre el concepto es clave, dos puntos, valor. ¿Y por qué lo puse así, clave, dos puntos, valor? Porque justamente en Python lo vamos a escribir así. La clave y el valor. ¿Ya? Un diccionario puede tener varios pares clave-valor. ¿Cachai? Todos los que uno necesite crear y añadir al diccionario. Un diccionario puede ser simplemente una clave y un valor, o un diccionario puede ser varios pares claves-valor. Todos los que se requiera incorporar en el diccionario. ¿Ya? Esa es la primera definición. Se organizan así. ¿Ya? Segunda definición, las claves no se repiten, son únicas. No puede haber una clave repetida. ¿Ya? Si yo intento volver a agregar la misma clave al diccionario, termina reemplazando el valor. ¿Cachai? Entonces ese es como el tema. Entonces las claves no se repiten. Y este punto 2, Python se encarga de hacer eso. Yo no, aunque quiera agregar de nuevo la misma clave, no se va a repetir. Si la clave existe, Python la mantiene y como que te reemplaza el valor, pero la clave ya existe. ¿Ya? Tercer punto, el valor puede ser de diferente tipo. Eso quiere decir que los valores podemos almacenar distintas cosas. En un valor yo puedo almacenar simplemente un número. En el valor yo puedo almacenar un str, puedo almacenar, ¿no es cierto?, una lista. ¿Ya? Las claves sí tienen restricciones. Las claves pueden ser int, puede ser un float, puede ser un str, pero no puede ser sí una lista. ¿Ya? Ahí más complejo. Digamos. ¿Se puede guardar un booleano? También, como valor sí. Cualquier cosa. Un diccionario también puede ser un valor. Puede ser una clave y el valor puede ser otro diccionario. Es absolutamente flexible. Ahí ya el mundo se hace infinito. ¿Ya? Ahora, lo que nosotros que vamos a utilizar, ¿por qué puse estos ejemplos acá? Los puse de adrede porque probablemente los casos de uso que vamos a trabajar acá, como para tratar de ejemplificar, van a ser eso. Que vamos a asignar, por ejemplo, un int como valor, un str como valor o una lista como valor. ¿Ya? Respecto a las claves, ¿ya? A las claves, las claves pueden ser int, float o str. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí. Hay otra forma de hacer clave, pero por ahora nos vamos a quedar con eso, que es lo más común. ¿Ya? ¿Ok? Sí. Voy a guardar esto para que no se pierda. Esta es la clase. Esta es la última clase. Última clase. Claro. Punto PI. Oh, no, lo puse ahí sí. Ya. Entonces, ejemplos. Ya, vamos a crear un diccionario que le vamos a poner originalmente D al diccionario. ¿Ya? Y los diccionarios, algo habíamos dicho por ahí anteriormente, pero lo que se ocupa es lo siguiente. Se ocupa estas llaves curvas para definir un diccionario. Entonces, D sería el diccionario igual, llave curva. Por ejemplo, si yo lo dejo así, D igual llave curva vacío, lo que hago es crear un diccionario vacío. Y después le puedo ir agregando cosas. Así como podríamos crear listas vacías, sin elementos adentro, los diccionarios también se pueden crear vacíos. ¿Ya? Se pueden crear vacíos. Entonces, le vamos a poner acá un comentario. Ustedes pueden crear diccionarios vacíos. Y no hay ningún problema. ¿Ya? Y no hay ningún problema con eso. ¿Ya? Se pueden crear diccionarios vacíos. ¿Ya? Y después uno le puede agregar elementos al diccionario. ¿Ya? Ningún problema. Entonces, voy a tener que mandar un mensaje. Entonces, ¿cómo le puedo agregar elementos a un diccionario? Bueno, al diccionario siempre hay que agregarle en el fondo, se le pueden agregar datos de una manera como se hace con las listas, pero antes de eso le voy a mostrar mejor un ejemplo de un diccionario con datos. ¿Ya? A este le voy a poner, por ejemplo, D2, segundo diccionario.
Es que quiero que vean primero cómo queda la estructura del diccionario antes de que le agreguemos datos, si no, quizás se va a enredar la explicación. Acá tenemos otro diccionario de ejemplo. Mira, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a crear, siempre se crea la clave y el valor. ¿Ya? Recuerden que siempre es un par clave-valor. Entonces, por ejemplo, acá voy a poner gato como clave, dos puntos, ¿ya? Y acá voy a poner el valor. Entonces voy a poner, por ejemplo, cómo se escribe en inglés. ¿Ya? Entonces ahí tengo un par clave-valor, donde gato sería la clave y el valor es cat. ¿De acuerdo? Una consulta. Si Dígame. quisiera agregar algo más, al lado de cat, coma, algo más. Claro, entonces si yo quiero agregar, porque el diccionario es en el fondo es un conjunto de pares clave-valor. Entonces este diccionario, por ejemplo, tiene solamente un par clave-valor. ¿Puede tener otro más? Sí, pues, entonces ahí lo separáis por coma. Entonces ahora vendría el segundo par clave-valor. Por ejemplo, perro sería la clave y el valor sería dog. Ah, pero. Ya, yo a otro. Por ejemplo, pongo el root de una persona y al lado me aparece el nombre, el cuánto calza. Ya, pero es que la idea es que ocupes el diccionario, o sea, que ahí ocupes el diccionario para crear varias claves. Porque tú dices, ya, una persona tiene el root, Claro. no el runtime Estaba error. pensando en lo que usted hablaba la otra vez de base de datos. Ya, por eso. Es que la idea es que lo hagas así. En el fondo, si la persona tiene root, nombre y apellido, Claro. entonces root, nombre y apellido serían claves de un diccionario que tienen un valor asociado. El root es una cosa, el nombre es otra cosa, el apellido es otra cosa. ¿Sí? Para mí era como decir ya el root de esta persona y saco todos los datos de él. Sí, también puede ser, po. En ese caso el root sería, por ejemplo, la clave Claro. y el valor podría ser una lista con el nombre y el apellido. Y ahí sí te compro lo que tú querías hacer. Eso. Sí. Ya, pero para eso tienes que... Lo que pasa es que si yo quiero, por ejemplo, a una clave asociarle varios datos a la misma clave, o sea, el root que se esté asociado con el nombre, el apellido, la dirección, el correo electrónico de la persona, Claro. ya. ¿Qué es lo que vimos en la clase pasada que decíamos, oye, cuando todos estos datos van juntitos, ¿dónde los guardo? En una lista o puede ser en una tupla, puede ser las dos cosas. Es más conveniente una lista porque cuando uno tiene que modificar los datos, la tupla no se puede modificar, entonces lo trabajamos como lista. Entonces si yo tengo un conjunto de datos que van juntitos entre sí, que no son separados, como el nombre, el apellido, ¿no es cierto?, el correo electrónico de una persona, usted lo pone en una lista. Ah, pero usted dice, ya, pero resulta que esta lista, que tiene el nombre, el apellido y la dirección de la persona, se le puede asociar un root, ¿no es cierto? Y esa sería la clave. ¿De acuerdo? Y el valor serían los datos de la persona que está en una La lista. lista se maneja Como valor, sí, como valor. Sí, dígame. Y ya dijo que se podía agregar con el append, ¿cierto? Pero yo tengo que... Todavía no he dicho que podemos agregar con el append, porque en las listas, o sea, en los diccionarios se agrega de manera un poquito distinta. Ah, ya. No exactamente... Claro, porque hay que declarar primero la clave y después el valor. Sí, es que primero veamos cómo estructuramos un diccionario. Primero cómo veamos la base. Ahora, ¿se fija lo que hice acá? Esto es solo como para efecto de orden. Igual ustedes, para que lo vayan conociendo también, estamos como acostumbrados a escribir estas cosas para el lado, ¿se acuerdan? Y con la lista igual, pues, como que escribíamos todos los datos para el lado. Ya, si ustedes aprietan Enter acá, no hay ningún problema. ¿Cachai? Que como que pueden empezar a escribir para abajo mientras pongan la coma y terminen cerrando el diccionario con la llave curva al final. Ningún problema. Es que eso ayuda como a claridad en el orden en el programa. Si yo tengo que escribir una lista larga, porque para el lado después se me pierde la línea para el lado. Es una cuestión como de comodidad. No sé, pues acá, por ejemplo, qué sé yo, plancha. A propósito que tengo que llegar a planchar hoy día, iron. Ya. Ya. Claro. Perro, gato, plancha. Exactamente. Hay uno más, pues a ver. Por ejemplo, ya, ahí tenemos un diccionario. Ya, ahí tenemos un diccionario. Entonces, clave, valor, clave, valor, clave, valor, clave, valor. ¿Ya? Entonces, lo que sigamos como revisando esto para ver cómo funciona. Acceder a elementos de un diccionario. ¿Ya? Acceder a elementos de un diccionario. Ya, entonces, los elementos siempre se llaman por su clave. ¿Ya? ¿Ya?
Sí. Siempre se van por su clave. Ya, siempre se van por su clave. Entonces, por ejemplo, en el diccionario 2, lo que hacemos es lo siguiente. Para poder imprimir un elemento del diccionario 2, yo digo, bueno, print, obviamente vamos a usar print para imprimir. Entonces, el nombre del diccionario, que en este caso sería D2, ¿ya? Y acá se ocupa la misma notación de corchete que uno ocupa en las listas, ¿ya? De corchete cuadrado. Pero, en lugar de poner 0, 1, 2 o 3 acá adentro, lo que se coloca es el nombre de la clave. Entonces, por ejemplo, per. Y lo que tendría que devolver esto, devuelve el valor. ¿Ya? Ahí devuelve el valor. Eso devolvería el valor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si imprimimos acá D2, que sería el diccionario, corchete cuadrado, comillas, perro, en el fondo devolveríamos el valor ahí dog, por ejemplo. ¿Ya? Aquí le voy a poner un formato acá para poner como perro en inglés. Se dice, ahí sí. Dog. Okay. Ya. Perro en inglés se dice dog. Vamos a ejecutar esto para... última clase, ¿no es cierto? Y ahí está. Perro en inglés, por ejemplo, se dice dog. Ahí está. Ya. ¿Se entiende cómo se ocupa o no? ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes un diccionario, ya, siempre vas llamando a la clave, ¿ya? Y la clave te debería devolver el valor. Entonces, de esa manera uno accede al valor. Ahora, por ejemplo, si acá fuese una lista, te devolvería la lista. Entonces, por ejemplo, acá, mira lo que voy a hacer. A este diccionario le voy a agregar una clave que se llame lista, y le voy a agregar una lista de datos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Una lista con numeritos ahí, ¿cachai? Entonces ahí la clave se llama lista y el valor que tiene asociado es una lista con 5 números, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si ponemos acá un print, la lista es, y acá voy a imprimir, voy a llamar al diccionario 2, ¿no es cierto? De 2, imprimo la clave lista y eso me debería devolver en pantalla la lista. ¿Ya? Así tal cual como la tengo almacenada acá. ¿Cachai? Tal cual como la tengo almacenada aquí. Por ejemplo, veamos cómo se ve eso. ¿Te fijas? Mira, ahora me sacó la lista que yo tenía almacenada en el diccionario. Entonces puedo sacar cualquier valor que yo tenga adentro. ¿Ya? Claro. El tema que tenemos acá, porque mira, esto es simple. Cuando tenéis una clave y un valor, es simple, porque en el fondo llamas la clave y te devuelve un valor. Pero ¿cómo lo hacís para sacar los elementos de la lista? Tendría que ir a 1-1 con lista y empezar con el corchete, ¿no? A ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Mira. Vamos a poner acá un control V. Ahí vamos a pegar. Y voy a dejar la siguiente pregunta. ¿Y cómo imprimo por ejemplo, el segundo elemento de la lista? El 2. Cuando me refiero a la lista, me refiero de esta lista que está acá, que está guardada en el diccionario.
Ahí como doble corchete. Ya. Sí, porque es como la misma lógica. Lo que pasa es que aquí uno tiene que empezar a pensar en el fondo, yo le digo de la siguiente manera, pero en el fondo, cuando tú dices D2 corchete cuadrado lista, ya sabemos que nos devuelve esto. Ya, pero esto, ¿qué es lo que es? Es una lista. ¿Y cómo se manipulan las listas? Con corchete. Entonces, en el fondo no le puede poner la segunda notación de corchete, ¿o no? O sea, por ejemplo, ahí habría que imprimir el elemento 1, ¿no es cierto? Ya, ¿será cierto o no? ¿Será cierto o no? Sí, pues, efectivamente. Entonces, como que estamos combinando dos cosas ahí. Sí, ahí. Sí. Donde no están como. ¿Ya? Ahí hay algunos ejemplos de cómo funciona. ¿Ya? ¿Me puede bajar un poquito, por favor? Sí, sí, claro. ¿Ya? Veamos otras cositas. Mira. Cuando yo tengo un diccionario, a diferencia de las listas, yo necesito saber la clave para poder sacar los valores. ¿Y qué pasa si tú no sabes las claves? ¿Cómo podrías recorrer el diccionario? Porque con las listas eso es fácil de hacer, porque las listas siempre el primer elemento es 0, el segundo elemento 1, el tercer elemento 2 y así. Pues entonces hacíamos el for i in lista y nos iba devolviendo el elemento, ¿no es cierto? Pero acá en el diccionario no funciona así, porque no tenemos acceso a las claves de manera previa. Entonces vamos a tener que buscar una forma de recorrer los diccionarios para poder ir sacando la información. Entonces vamos a ver 2 o 3 maneras distintas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, recorrer un diccionario. Ya, y recorrer un diccionario significa sacar la información que está dentro del diccionario, pero si se fijan acá, hay 2 maneras de recorrer un diccionario. Yo podría, por ejemplo, pedir que me devuelva y que como vaya recorriendo las claves del diccionario, o podría pedirle que vaya recorriendo por los datos que tiene el diccionario. Las dos cosas se pueden recorrer. Porque yo tengo en el fondo, si tú lo miráis de esta manera, el diccionario en el fondo ¿qué es lo que es? Son varias claves y son varios valores. Entonces yo podría ir clave por clave o podría ir valor por valor. Entonces hay que tener como una forma de recorrer. Entonces, ¿Eso podría ser como un lento? es que no, porque el diccionario no tiene índices, tiene claves. Entonces no lo puedo recorrer igual que el lista. O sea, yo no puedo llamar, por ejemplo, de 2 corchete cuadrado 0. Eso da un error. Porque cuando yo le pongo el corchete cuadrado al diccionario y le paso un 0, le estoy diciendo busca la clave 0. La clave 0 no existe en este diccionario porque las claves son gato, perro, plancha, tocomple y listo. Entonces no existe el D2 corchete cuadrado 0 acá. Eso da error. El error que te va a dar es que no existe esa clave. Un for tampoco. Se puede hacer con un for, pero lo que pasa es que los diccionarios tienen como una propiedad incorporada que te permite como que te entrega las claves o te entrega los valores. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Perfecto? Entonces, se puede hacer con un for, pero en el fondo recorrer un diccionario, pero mira lo que vamos a poner acá, por sus claves. ¿Cachai? Entonces, le voy a poner K, acá a la letra que vamos a utilizar como variable. Y vamos a ocupar esto. ¿Ya? Igual vamos a ocupar un for. Entonces, se parece como al for que hacíamos con la lista, pero tiene algo distinto. Porque se acuerdan que si por ejemplo, lo que hacíamos en la clase pasada, dijimos, por ejemplo, for k in lista. Y ahí me daba todos los elementos de la lista y el for te hacía como el recorrido por la lista, ¿no es cierto? Que te iba dando todos los elementos en la variable k. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a decir for k in... Bueno, acá puede ser k, x, y, no sé, pues, lo que ustedes quieran, pero k, ¿qué es lo que va a hacer? De 2.keys, siempre con paréntesis vacíos. Ahí lo que estamos haciendo es que todos los diccionarios traen esta propiedad que se llama keys. Keys son las claves. Entonces, ¿qué es lo que me va a devolver acá? En el fondo me va a devolver cada una de las claves y en la variable k se va a ir almacenando los nombres de las claves.
los nombres de las claves. Pero ordenadas, ¿cierto? En el orden en que están guardadas en el diccionario. No en un orden alfabético, sino que en el orden en que están guardadas en el diccionario. Ahora, si yo tengo las claves guardadas en la letra K, ¿puedo acceder a los valores? Sí, pues si tiene la clave, tiene el valor. Es cosa de ir llamando al diccionario por la clave. Entonces, mira lo que se puede hacer acá. Voy a poner un print para hacer lo siguiente. Un print con formato y vamos a mostrar lo siguiente. Vamos a mostrar clave igual. Y ahí vamos a mostrar el valor que tiene la variable K. ¿Ya? Y el valor igual. Y acá vamos a mostrar, ¿qué tendría que colocar acá entre los corchetes? ¿Por dónde aquí? ¿Qué cosa? De 2, que es el diccionario, corchete K. Perfecto, sí, eso. Porque de 2 corchete K, ¿qué es lo que es? Usted llama al diccionario de 2 y está consultando por la clave K. Eso es lo que, que es lo que estamos haciendo, ¿cachai? ¿Y por qué K es la clave? Porque mira, acá en este for estamos utilizando una propiedad de los diccionarios que dice que de 2 es el nombre del diccionario, ahí se coloca punto y se escribe esta palabra keys con los paréntesis redondos. Entonces eso me devuelve cada una de las claves del diccionario y las va almacenando consecutivamente en la variable K. Ya, entonces si hacemos ese print vamos a tener el listado de claves con valores. Ya, ahí está. ¿Se fijan? Ahí apareció el nombre de la clave, el valor, nombre de la clave, el valor, la clave, el valor, la clave, el valor, la clave, el valor. Y obviamente acá el valor era una lista, así que por eso aparece así con ese formato. ¿Ya? Entonces, con esto tenemos una forma de recorrer un diccionario, pero insisto, por sus claves. Por sus claves. ¿A qué nos referimos cuando decimos por sus claves? En el fondo, lo que vamos recorriendo es esto. Va sacando una por una las claves y esas claves se las va pasando a la variable K. Y como tenemos la clave en la variable K, yo puedo obviamente imprimir la clave, pero también puedo rescatar el valor que está asociado a la clave. ¿Ya? Y ahí esto empieza a funcionar más parecido a lo que debería ser una base de datos. Ahí ya que como que se empieza a parecer una base de datos. Bueno, de hecho esto lo van a seguir, este formato, apréndanselo bien, porque en realidad es un formato que se llama JSON, que se ocupa en JavaScript, en páginas web. Ese formato que tienen los diccionarios es lo mismo que el formato JSON. Sí, JSON. Así que eso, por eso hay que manejarlo bien porque es como conocido. Ya. ¿Este tipo de diccionario se llama formato JSON? O sea, esto es como el formato, sí, está escrito como en el mismo formato que el JSON, pero los diccionarios en otros lenguajes tienen forma distinta de escribirse. Sí, porque yo lo escribo con el backlash N, una pura línea. Claro, sí, también, claro. Sí, depende del lenguaje. Hay otros lenguajes que ocupan otra estructura para hacer en los diccionarios. Por ejemplo, no sé, en C# tienen otro nombre que no me acuerdo, pero... Bueno, eso es recorrer por sus claves. Uno también puede recorrer el diccionario, un diccionario por sus valores.
¿ya? Directamente por los valores. En el fondo que me entregue solamente esto. Pero no me va a entregar las claves, sino que me va a entregar los valores directamente. ¿Ya? A veces eso puede ser útil en alguna cosa donde uno necesita rápidamente los valores sin sacar las claves, puede servir. ¿Ya? Hay que saberlo. Entonces, por ejemplo, lo que haríamos acá sería le voy a poner V de valores, y ahí lo que pondríamos es D2, que es el diccionario, punto values o values. ¿Ya? Values. Entonces, aquí es otra forma de recorrer un diccionario, pero por sus valores. Le voy a poner acá con mayúscula, igual como lo hicimos allá arriba para que sea ordenado. Por sus valores. Entonces, for v corta in d2.values, que son los valores. Y ahí, ¿qué vamos a recibir? En v corta vamos a ir recibiendo solamente los valores. Entonces, no hay que llamar al diccionario por ahora. Porque en v te va tirando directamente los valores. Entonces, aquí sería como el print v nomás, directo. ¿Cierto? Claro, valor. Aquí podríamos imprimir el valor nomás. Valor, como dicen ahí. Claro. Vamos a poner ahí para que sea más divertido. Es el valor. Hay que entretenerse con esto también. Yo cuando estoy aprendiendo a programar alguna cosa no en un lenguaje, no siento como ejemplo así para mantener como la neurona activa y no olvidarme de cómo se hacía. Ya, bueno, acá vas a tener solamente los valores. ¿Ya? Ahora, sirve, sí, de repente uno necesita recorrer directamente los valores, por ejemplo, porque sabes que ahí tienes números y necesitas, por ejemplo, sumar algo, qué sé yo, puede ser. Pero en general lo que uno va haciendo con los diccionarios, o lo que más se usa, es llamar a los datos por la clave, porque ese, en el fondo, esa es la característica más importante que tienen los diccionarios, y que de alguna manera es la característica más útil que tienen los diccionarios, que llamar a los valores por sus claves, ¿ya? Entonces, esa es como la idea. Bueno, acá, si nosotros ejecutamos esto y recuperamos los valores, ahí van a estar, ¿cierto? Entonces ahí están los valores, como lo habíamos previsto. Ahora voy a borrar aquí para que se vea ordenadito. Ahí está. Ahí están los valores. Ahí recuperamos la lista de los valores, ¿ya? Está bien. Entonces, acá recorrimos el diccionario por sus claves. Entonces, íbamos sacando la clave con el diccionario .keys. Entonces, me va guardando la clave. Entonces, imprimo la clave, puedo rescatar el valor con la clave. Acá recorrimos el diccionario directamente por el valor. ¿Ya? Es una forma de hacerlo. Entonces, por lo menos ahí ya conocen dos mecanismos en los cuales ustedes pueden interactuar con los diccionarios y sacar los datos que están adentro. ¿Ya? Los datos que están adentro. Eso. Yo creo que eso es como suficiente para tener como una forma de ir trabajando. Y lo único que nos faltaría, como herramienta así básica para poder empezar a trabajar con los diccionarios, porque hay muchas otras cosas más que uno puede hacer, es lo siguiente, que es agregar información a un diccionario. ¿Ya? Agregar información a un diccionario. Entonces, esto es como el equivalente del append en las listas, solo que acá se hace de manera un poco distinta. ¿Ya? Cuando yo quiero agregar algo a un diccionario, tengo que agregar una clave con su valor, siempre van a amarrar la clave con el valor. Entonces, básicamente, si hay que agregar información al diccionario, siempre hay que agregar un par de datos, la clave y el valor. ¿Ya? Entonces, los diccionarios hacen lo siguiente. Cuando tú agregas el par clave-valor, Python hace la siguiente pregunta. Ya. En este diccionario quieren agregar el siguiente par clave-valor, entonces Python internamente ve si en el diccionario existe esa clave, y si no existe, la crea y le asigna el valor que tú le estás pasando. ¿Ya? Y la otra opción es la siguiente. Quiero agregar un par clave-valor, Python verifica y, ya existe esta clave. Ahí no te va a dar un error, sino que lo que va a hacer es, mira, en realidad como la clave ya existe, el valor que tú me estás pasando lo voy a reemplazar por el que ya está. ¿Ya? Entonces, son dos formas. Entonces vamos a ver eso. Como teníamos acá arribita un diccionario vacío, que le había puesto de corchete vacío, voy a ocupar ese diccionario para ejemplificar. Entonces, lo que voy a hacer acá, por ejemplo, es crear una clave que se llame nombre. ¿Ya? Y lo voy a hacer así, pues, mira. Ocupo el tiro de corchete cuadrado, comillas nombre, porque aquí siempre va la clave, ¿no es cierto? Entre los corchetes cuadrados siempre va la clave.
Y acá voy a colocar un signo igual. No ahí, sino que ahí. Entonces, qué sé yo, Juan. Ya. Si la clave es un número, va a ser Si la clave es un número, claro, se puede hacer, por ejemplo, acá de, por ejemplo, 3, ¿está? Igual 3, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Ya, entonces, si yo quiero agregar información en diccionario, el diccionario entonces simplemente llaman al diccionario, escriben entre corchetes cuadrados el nombre de la clave, igual, y después el valor asignado. ¿Ya? ¿Ok? A todo esto, bueno, yo si hago un print solito y pongo como el diccionario, en este caso hago un print D para imprimir el diccionario, me va a mostrar el diccionario en pantalla así tal cual como se escribe dentro del código, pues, con los corchetes curvos y todo para poder ver como la estructura del diccionario, ¿ya? Que es lo que quiero que veamos ahora, ¿ya? Entonces mira, lo que voy a hacer acá es lo siguiente, antes de agregar información al diccionario voy a poner otro print D acá para mostrar que el diccionario está vacío, ¿ya? Después vamos a agregar los datos y después sería mostrar el diccionario con la data cargada, ¿de acuerdo? Esa es como la idea detrás de ese ejercicio. Entonces permítanme un segundo para ejecutar. Ya. Mira. Ese fue el primer print D y mostró el diccionario vacío. Ya lo teníamos creado así al principio del código, entonces está bien. ¿Ya? Después agregamos dos datos al diccionario y después puse un segundo print D para mostrar y verificar si se habían cargado los datos del diccionario. Ahí está la demostración de que se cargó. Esto igual es útil porque cuando tú imprimes un diccionario directamente con un print, te muestra como el diccionario tal cual como uno lo debería haber escrito dentro del código Python. Esto sirve harto, chiquillos, cuando están armando un código y quieren verificar que la información se está guardando bien adentro, pónganle el print como para ir chequeando que lo que estoy haciendo está correcto, si se cargan los datos dónde. Entonces, por ejemplo, fíjate acá. Acá tengo un diccionario que tiene, por ejemplo, esta clave, que es un str, y tiene ese valor que es un str, pero el diccionario puede tener también claves numéricas, como la que tenemos acá, que es un int. Y en un mismo diccionario puedo tener mezclas de claves, claves que son str y claves que son numéricas, y no hay ningún problema. O sea, si yo creo un diccionario, las claves no tienen por qué ser todas str. Ya vimos que acá podemos tener una mezcla de claves, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, mira. Voy a volver al código porque vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo trato de cargar o crear nuevamente la misma clave. Se supone que me debería reemplazar el dato, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces agregar información al diccionario. Acá vamos a agregar un detallito. Si la clave no existe, se crea. Así de corta, ¿ya? Pero si la clave existe, se reemplaza el valor. Por ejemplo, voy a llamar de nuevo a la clave 3, ¿ya? Como diciendo, no sé qué pasó acá, voy a crear la clave 3, según yo, pero ya existe, ¿no es cierto? Entonces, como ya existe la clave 3, me va a reemplazar el valor con el dato que yo coloqué acá. Por ejemplo, vamos a poner enigma. ¿Ya? Y vamos a poner otro print D para verificar que se reemplazó. Entonces lo que vamos a ver ahora es que el diccionario se va a ver actualizado y solamente va a haber cambiado el valor de esa clave. ¿Ya? Solamente el valor de esa clave. Entonces, volvamos acá al juguete, le echamos a andar y ahí está, mira. Aquí creamos el diccionario, ¿cierto? Cargamos clave valor. Después lo que hice fue volver a llamar a la misma clave y le asigné otro valor. Y lo que hizo Python fue reemplazar el valor de la clave porque la clave no se puede repetir, porque la clave es única. Entonces, si la clave está creada, se mantiene. Pero si usted le vuelve a asignar un valor, lo que hace el Python es, para esa clave, le reemplaza el valor. ¿Ya? Entonces, eso es re útil porque en el fondo con eso tú puedes ir, por ejemplo, actualizando un dato que está asociado a una clave. Y es re fácil. O sea, tengo que actualizar el nombre porque quedó mal escrito. Bueno, vuelve a llamar a la clave nombre y pásele el valor que corresponde. Y lo cambia. Y el resto del diccionario se mantiene intacto. E igual es bien útil.
es bien útil. ¿Sí? ¿Ya? Y lo otro que podríamos necesitar es borrar una clave. ¿Ya? Y para eso se ocupa esto, un comando que se llama del, llaman al diccionario y después le dicen qué clave quieren borrar. Le voy a poner ahí, voy a hacerlo con la clave nombre mejor para que sea más claro. Voy a borrar la clave nombre y voy a volver a imprimir el diccionario para hacer el ejercicio. ¿Ya? Vamos a imprimir aquí esto a ver qué pasa. Ya. Aquí al final tendríamos el diccionario que le acabamos de borrar la clave. Entonces se escribe del, se llama el diccionario y se solicita borrar la clave específica que tú quieras. Entonces, por ejemplo, del, el nombre del diccionario, y acá se coloca corchete cuadrado, el nombre de la clave que se desea borrar, y Python lo que hace es eliminar esa clave y dejar el diccionario más cortito. Al momento de borrar la clave también se pierde el valor. Sí, se borra siempre el par. Se borra, ya, Todo, sí. O sea, el par clave-valor es inseparable. Entonces se va siempre la clave con el valor, se va todo. ¿Qué pasa entonces con el valor del string? ¿Por qué se imprime de igual manera si borramos la clave? Porque borraste la clave nombre. Ah, no borré el número. Sí, sí. Sí, por eso. Sí. Ya. ¿Dudas, consultas? El formateo de una cadena se ve más que nada para programación orientada a objetos. ¿Cómo el formateo de la cadena? ¿Qué cosa? Como darle un formato a la cadena, o sea, a una cadena con el diccionario, cosa que después como que el tiro mande un string con todo ordenado. Sí, sí, no, pero acá también se puede hacer. Sí, sí. ¿Y cómo funciona? No lo... ¿Pero a qué te refieres exactamente con el formateo? De la Ocupar cadena? el punto format. Con los dos... Pero acá, sí, pues, pero acá hemos ocupado consistentemente el punto. Tú dices como para qué, el punto format para... Entonces puedes llamar como la clave y que se vaya el tiro con el formato. Ah, sí, pues, pero es que tú le puedes poner acá el format acá, pues, por ejemplo, aquí. O sea, si tú quieres como formatear un string, también lo puedes formatear ahí. No sé si eso es lo que tú te refieres. No, el punto format. Es decir, punto format, paréntesis, por diccionario. Sí, también, pues, también. Pero es que lo que pasa es que esas son como propiedades, pero es que lo que pasa es que ahí, a ver, en el fondo eso es como un objeto. O sea, todo en Python es un objeto en realidad, ¿cachai? Ese es el punto. Yo ahora les he dicho, para no confundirlos con el tema, en el fondo el punto values, el punto keys, el punto format, todas esas cosas en realidad es porque todas estas cosas que estamos manipulando son objetos. El diccionario es un objeto, la lista es un objeto, el string es un objeto, todo es un objeto en Python. ¿Cachai? Entonces todos tienen estas propiedades que en realidad no son propiedades, se llaman métodos, que son funciones que tienen los objetos asociados. ¿Cachai? Entonces esa es como la idea detrás. Entonces, mientras Python, o sea, en realidad, más que Python, en realidad el Visual Studio Code acá lo que tiene es que cuando reconoce, por ejemplo, que de 2 es un diccionario y tú y pones el punto, porque el punto es como la notación del objeto, tú puedes ver acá todas las propiedades y atributos, métodos que trae el objeto. Y con eso puedes en el fondo utilizar... Ahora, estos de acá, por ejemplo, son métodos ocultos, ¿cachai? Que son... que en el fondo se pueden utilizar de otras maneras abreviadas. Por ejemplo, por darte un ejemplo, a ver si tiene acá el método str o no. Sí, ya. Por ejemplo, ese método, ¿cachai? El punto str, lo que hace es devolver el diccionario, pero como una cadena de texto, para que uno lo pueda editar de otra forma. No como un diccionario, sino que en el fondo te devuelve como un string
con esto, o sea, todo esto encerrado entre comillas, para que esto no se interprete como un diccionario, sino que se interprete como un string literal. Entonces y el format hace un poco lo mismo, pero se abrevia con la F porque es como un método abreviado, tiene otras cosas ahí, digamos. Es bien interesante, digamos, y ahí lo vamos a entender mejor cuando entremos como a la parte de objeto, obviamente, porque ahí hay que hacer como la conexión. Sí, pero hay hartas cositas que ver ahí. Ya, con eso, mira, con eso tenemos como los rudimentos más importantes para poder manejar listas, ¿cachai? Esa es como la base de la lista, diccionario, perdón. Eh, para poder manejar diccionario. Entonces, lo que nosotros deberíamos tratar de hacer es cómo podemos combinar diccionarios y listas en un mismo contexto como de ejercicio. ¿Ya? Entonces, ese va a ser un poquito el desafío que vamos a hacer ahora. Entonces, yo recomendaría quizá, como porque antes de tirarnos con un ejercicio así de una, hagamos el primer break de la clase que son las 8:25, ¿ya? Para despejar un poco. Y lo que haríamos a la vuelta del receso es trabajar un ejercicio largo que involucre listas, diccionarios, menú, todas las cosas que hemos hecho para que vayamos como viendo aplicaciones, ¿ya? Así que hagamos eso, hagamos 15 minutos de receso y después volvemos ya a como un ejercicio más completito, ¿ya? Bravo, ¿no es cierto? Ya. Bueno, perfecto. Ya.